Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. El día de hoy veremos los factores que afectan la solubilidad. Y como lo vimos la clase pasada, antes de entrar en los conceptos de concentraciones químicas puntuales, en el caso de la molaridad, con el tema que vamos a comenzar, es muy importante entender los factores que pueden afectar la solubilidad. Bien, entonces ahí existen dos términos que debemos tener muy en claro sus significados, saber si son diferentes, si son iguales, y es miscibilidad y solubilidad. Entonces, lo primero que nosotros debemos decir es que cuando dos o más sustancias forman una solución, se dice que son miscibles. Si al mezclarse forman más de una fase, se dice que son inmiscibles. Entonces, los términos de miscibilidad y solubilidad, o miscible y soluble, se usan como sinónimos, ¿sí? Por eso es que es correcto decir que el agua y la sal son miscibles o solubles, pero que en el caso del agua y el aceite son inmiscibles o son insolubles. Entonces, vamos a encontrarnos en algunas ocasiones, en alguna literatura académica, con la palabra miscibilidad, y en otra vamos a encontrar con solubilidad, pero vamos a ver que químicamente se trabajan como sinónimos. Ahora, la solubilidad se refiere a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura, y debemos tener muy en cuenta esto de a una determinada temperatura porque es un factor que afecta directamente la solubilidad y vamos a verlo más adelante. Y la capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida no es ilimitada. Bien, añadiendo soluto a un volumen dado de solvente, se llega a un punto a partir del cual la solución ya no admite más soluto, y nosotros lo habíamos visto que llega un momento en que esa solución no permite que se pueda disolver ese soluto. Entonces, se deposita, ese soluto se deposita en el fondo del recipiente, y nosotros ya habíamos visto que hablaríamos de una disolución que está sobresaturada. ¿Por qué volvemos a esto y por qué es importante volverlo a mencionar? Y es aquí cuando vemos acá el ojo en rojo. Y es que cuando la solubilidad es superior a 0.1 molar, se entiende o se tiene que esa sustancia es soluble en el disolvente considerado. Por debajo de ese 0.1 molar se entiende que es poco soluble o incluso como insoluble si se aleja bastante de este valor de referencia. Entonces debemos tener muy en cuenta estos valores para decir si es soluble, si no es soluble, si hay poca solubilidad o si definitivamente es insoluble con este valor del 0.1 molar. Esto nos va a ayudar en el caso de que cuando ya se nos planteen ejercicios en diferentes tipos de disoluciones, podamos emitir una referencia o emitir un enunciado acerca de la solubilidad. Muy bien, vamos a ver en esta clase 4 factores muy importantes que afectan la solubilidad de las soluciones. El primero que vamos a ver es la naturaleza del soluto y del solvente. La solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas eléctrica y estructuralmente. ¿Listo? Entre más parecidas sean molecularmente esas sustancias, mayor solubilidad va a existir en esa solución. Los sólidos iónicos son insolubles en disolventes apolares. En general son solubles en agua. Cuando existe semejanza en las propiedades eléctricas del soluto y del solvente, las fuerzas intermoleculares son intensas, propiciando la disolución de una en otra. Entonces también tiene mucho que ver el carácter polar o apolar
de una solución, o más bien de una solución, sino de el soluto y del solvente, para que se pueda dar esa solubilidad de forma correcta. Como nosotros conocemos el agua, es una molécula polar y se puede disolver en ella solutos polares, como por ejemplo el alcohol, la acetona y diferentes sales inorgánicas, como nosotros hemos visto ejemplos bastantes en el periodo pasado. Del mismo modo, la gasolina, ya que tiene carácter apolar, disuelve solutos apolares como resinas, aceites y algunos polímeros, ¿sí? Entonces, es muy importante la naturaleza del soluto y del solvente para que también pueda darse esa solubilidad, porque no todos los solutos son solubles en todos los solventes. Y es por eso que damos aquí el ejemplo uno del agua y el otro de la gasolina, porque dependiendo de la naturaleza del soluto se van a disolver o no. Otro factor que también es muy importante, que lo hemos visto también en las cinéticas moleculares y que es importante mencionarlo aquí en la solubilidad de las soluciones, es la temperatura. Generalmente, un aumento de temperatura facilita el proceso de solubilidad de un soluto. ¿Y por qué? ¿O cómo explicamos esto? Bueno, por dos cosas muy importantes. La primera es que el calor suministrado al sistema aumenta la energía interna y con eso la velocidad de difusión de las partículas del soluto en el seno del solvente, lo que nosotros habíamos visto como la cinética molecular o el movimiento de partículas. ¿Listo? Esa temperatura influye mucho en ese movimiento. La segunda es que el calor suministrado es absorbido por las moléculas del soluto, debilitándose las fuerzas intermoleculares y facilitando el proceso de solubilidad. Al existir un rompimiento de esas fuerzas que tienen unidas esas moléculas, eso permite que haya una mayor solubilidad. Bien, en esta gráfica que estamos observando, debemos notar que las sales de nitrato de potasio, ¿sí? Vamos a irla señalando acá, un momentico. Listo. En este caso, notamos cómo las sales de nitrato de potasio, en este caso, las que les estoy mostrando, el cloruro de calcio, ¿sí? El cloruro de potasio, aumentan, ¿sí? La solubilidad cuando aumenta la temperatura de la solución. Nosotros vemos que va subiendo la solubilidad a medida de que aumenta la temperatura. En el caso del cloruro de sodio, mírenlo acá, la variación de temperatura no altera apreciablemente la solubilidad, ¿sí? O sea, digamos que no es tan notoria o no es tan marcado como en estos casos, en donde sí vemos una curva bastante pronunciada a medida que vamos aumentando la temperatura. En otros casos ocurre que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad, como es el caso del sulfato de cerio, donde lo vemos acá, y donde vemos que pasa todo lo contrario y vemos pues que a medida que aumenta la temperatura la solubilidad disminuye. Esto para mostrarles, chicos, que no siempre la temperatura afecta positivamente, ¿no? Sino que en algunas ocasiones aumenta negativamente o afecta, perdón, negativamente a la solubilidad. Bien, otro factor que también afecta la solubilidad en las soluciones es la presión. Y la presión tiene un efecto principalmente sobre los gases, siendo proporcional a la solubilidad. Es decir, a mayor presión, mayor solubilidad. Los líquidos son prácticamente incompresibles, así que no se ven afectados por la variación de presión. Y lo mismo nosotros habíamos visto algunas ya habíamos tocado el tema de las leyes de los gases y vemos cómo efectivamente la presión surge un efecto directo para que
pueda darse esa solubilidad, pero hablando específicamente de los gases. Finalmente, existe un factor que es la superficie de contacto que también afecta directamente la solubilidad, y este factor es bastante importante en la solubilidad de solutos sólidos en solventes líquidos, ya que entre más esté finamente dividido sea el sólido, mayor superficie de contacto existirá entre las moléculas. Por eso que en algunas situaciones o en algunas ocasiones la trituración de algunos sólidos facilita esa dilución. Por ejemplo, se quema mucho más rápido la misma madera en forma de viruta. Cuando nosotros hablamos de viruta, por decir, estamos hablando en el caso del acerrín, que si quemamos como tal el bloque de madera, ¿cierto? El proceso de combustión será mucho más rápido en la viruta o en el acerrín, ¿sí? Es por eso que hay que también nombrar que la superficie de contacto afecta la solubilidad, y en algunos casos entre más pequeña sea la superficie o entre esté más dividida, podríamos decirlo así, eso permitirá que la solubilidad se dé mejor y se dé en forma más rápida. Bien, muchísimas gracias, apreciados estudiantes. Por favor, estemos atentos al trabajo en la plataforma y recuerden que en la próxima clase estaremos resolviendo todas las dudas e inquietudes, y también haremos una retroalimentación del tema de esta clase. Muchísimas gracias.